Vamos a comenzar a presentar a mi docente, mi maestro y quien, cuando fallece mi padre, como se lo he dicho en múltiples ocasiones, pasa a ser una figura paternal importante, porque en ese momento yo estaba cursando en el segundo año de odontología de la Universidad de Carabobo como odontólogo, para egresar como odontólogo finalmente. Quien es el doctor Ibrahim Rodríguez Requena. Disculpe que lea, pero bueno, es muy extenso. Él es profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, odontólogo, Universidad de los Andes, tercer lugar de promoción, médico cirujano, Universidad de los Andes, segundo lugar de promoción, abogado, Universidad de Carabobo, primer lugar de promoción, cursos de posgrado, especialización en cirugía y traumatología bucomaxilofacial de la Asociación Odontológica Argentina en el Hospital Alemán Buenos Aires, especialización en otorrinolaringología, Hospital de Clínicas Río Grande del Sur, Porto Alegre, curso de perfeccionamiento en cirugía oncológica cabeza y cuello, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, microcirugía de laringe, Hospital Pabellón Salgado Filo, Porto Alegre, maestría en otoneurología, Escuela Paulista de Medicina Sao Paulo, Brasil, maestría en Ciencias Políticas, mención Gerencia Pública, Universidad de Carabobo, programa avanzado de gerencia IESA, doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Santa María, doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA, postdoctorado de Epistemología de la Ciencia, PhD, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, docente de posgrado de la Escuela Paulista de Medicina en las especialidades de dermatología y otorrinolaringología, Universidad Santa María, Facultad de Odontología de la UC, docente de pregrado, Universidad de los Andes en Patología Clínica y Terapéutica Estomatológica, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina, Neuroanatomía, Facultad de Odontología, Departamento de Estomatoquirúrgica, Unidades Curriculares de Patología y Medicina Interna, donde fue mi docente. Claro, lo conocí desde el primer año que ingreso, pero fue mi docente de Medicina Interna y les cuento que fue bastante duro, duro y sabroso, porque aprendí muchísimo de Medicina Interna. Jefe de Departamento de Estomatoquirúrgica, director de Información y Control Estudiantil durante el 2004 y 2008, director del Ambulatorio Ciudad Alianza, jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Miguel Malpica, capitán asimilado de la Fuerza Aérea Venezolana, autor de artículos científicos y conferencista nacional e internacional, docente de amplia trayectoria con inquietud por el conocimiento filosófico y formador de generaciones de profesionales fuera y dentro de nuestro país. Adelante, doctor, y gracias por estar acá. Eso me intimida a mí presentarme ante ustedes. No, el asustado soy yo. Porque ciertamente la inquietud ha sido estar aquí pues, siempre como oyente, como discípulo y muy inquieto en mi vida, para todas las cosas de mi vida. He sido un hombre muy intenso. Y todo tiene una época. Probablemente esta época no haría eso que hice, ¿no? Porque eso amerita tiempo y ya el tiempo, los bombones se están acabando en la caja y esos bombones hay que intentar ahora disfrutarlos más lentamente y con el mayor gusto posible. Eso sí, es una trayectoria de que lo que revela es inquietud, probablemente no sabiduría, inquietud, perseverancia. Sabemos que la palabra filosofía es un amor a la sabiduría, ¿no? Ese es el concepto más estricto sensu que hay. Y sí, es un amor permanente
pero absoluto, que nació desde hace muchos años cuando era un estudiante de odontología en la Universidad de los Andes, con 17 añitos. Y bueno, para mí, nosotros crecemos por mimetización y queremos imitar a nuestros maestros y queremos imitar a nuestros padres. Las cosas buenas, porque como todos seres humanos siempre tenemos un lado bueno y un lado no tan bueno. Esa presentación realmente intimida, porque ustedes yo me imagino que deben estar esperando una maravilla de exposición. Quiero decirles bien puntualmente que en la temática que trata de síndrome obstructivo nasal, lo tengo preparado para diferentes niveles, es decir, para el nivel de especialidad, para el nivel de doctorados y para conferencias internacionales y nacionales. Y he buscado las maneras de ver cómo llegarles a ustedes, porque no es pararse aquí y conversar sobre una materia o un conocimiento, un área en especial. Conversarlo y decirlo todo y tratar de impresionarnos. La intención es tratar de llegarles lo mejor posible y tratar de subir y bajar de acuerdo pues al estatus. Tengo entendido que hay la presencia de personas de una talla académica muy alta y espero cubrir las expectativas de eso. Igual quiero cubrir las expectativas de las personas que están recién graduadas, como la colega acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle comienzo a esto. Tengo un tiempo limitado, unos 30 minutos, me dijo Wilmer, 30 minutos. Bien, vamos a intentar condensar esto, ¿no? Porque... De cualquier manera usted tiene permiso de entenderse todo lo que quiera. Muchas gracias. Tengo un apuntador, aunque no creo que sea muy necesario. El síndrome... Sí. Ok. Venga, yo ven este hermano, porque no me puedo voltear. Recuérdense que todavía estoy... El síndrome obstructivo nasal, su palabra lo dice, ¿verdad? Hay una obstrucción para que el aire discurra a través del órgano adecuado por donde debe discurrir él, las fosas nasales. Pero es que eso tiene un propósito, que es llevar con ese aire oxígeno a toda la economía de nuestro organismo, a toda la economía, pero debe comenzar por darle oxígeno a las fosas nasales. Comenzar a darle oxígeno a las fosas nasales. Si eso no se da desde el punto de vista fisiológico, ya comenzamos nosotros que en la entrada de nuestro organismo, por donde circula o debería circular el aire, comienza a presentarse alteraciones de tipo oxigenativo, es decir, comienzan a presentarse una hipoxia, para comenzar. Al presentarse una hipoxia en las fosas nasales, ya el organismo comienza a alterarse, porque es un sistema completo que se comienza a alterar. Un sistema no es más que múltiples unidades, y al alterarse una unidad de todo el sistema, se altera el sistema completo. Si nosotros tenemos una cadena de una moto, una cadena de una bicicleta o de un carro, al alterarse una unidad, se está alterando el sistema completo. Es imposible que la cadena funcione. Exactamente acontece con el oxígeno cuando no discurre por fosas nasales como debe discurrir. Es decir, el aire con el oxígeno. Entonces, vamos a comenzar por allí. Si nosotros estamos claros que el oxígeno es lo vital en el cuerpo, sin oxígeno no hay vida. No, la célula no puede metabolizar, no puede vivir, no puede hacer sus intercambios, su transporte activo, su transporte pasivo. Y al alterarse la unidad, que es la célula,
se altera el tejido. Al alterarse el tejido se altera el órgano, y al alterarse el órgano se está alterando toda la economía del organismo. Muchos en el área odontológica insisto mucho cuando toco este tema, y les hago ver que muy probablemente nosotros respiremos cuantitativamente mucho mayor cantidad de aire cuando aspiramos por la boca el aire. ¿Y por qué, si es mucho más, por qué si a través de fosas nasales es menor, los alvéolos pulmonares se expanden respirando por la nariz y no se expanden tanto cuando respiramos por la boca? Bueno, simplemente hay una conexión sináptica entre el trigémino, que lo manejamos todos, el trigémino en fosas nasales, con el neumogástrico, con el vago. Hay una sinapsis que el trigémino le dice, al pasar el aire por fosas nasales, el trigémino se estimula, y al estimularse el trigémino le dice al vago, mira, eres tan vago que yo quiero que lleves la información a los pulmones y abras los alvéolos a nivel pulmonar. Entonces, la poquita cantidad de aire que nosotros podamos, es decir, en relación con la que podamos aspirar por la boca, hace que captemos, porque el alvéolo se expande más para hacer el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, entre el oxígeno y el oxígeno nuevo y el oxígeno que ya cumplió una función en todo el sistema. Entonces, esa es la explicación que muchos no nos los dan a nivel de pregrado, y no sé por qué, y debemos tocarlo en ocasiones tan especiales como esta. Es simplemente la sinapsis que hay entre el trigémino y el vago neumogástrico. Ya ustedes saben que el vago es el nervio parasimpático que abarca prácticamente desde el área cerebral hasta por debajo del diafragma, inclusive. Esa es la parte parasimpática. Por la parte simpática, bueno, no vamos a hablar de eso, está hasta a través de toda la columna cervical y llega hasta el ganglio cervical superior, y de allí pasa al interior del cráneo para dar la porción, la parte simpática del neurovegetativo. En otras palabras, pues que dentro del cráneo lo que hay de simpático es porque pasó por el ganglio cervical superior. Bien, entonces esa es la respuesta de por qué aún aspirando mayor cantidad de aire por boca tenemos menor posibilidad de un intercambio gaseoso, ideal para que todas las células y tejidos de nuestro organismo funcionen como debe ser. Ya la primera seña, imagínate. Unas consideraciones anatómicas, fisiológicas y patológicas, es decir, no podemos manejar la patología sin conocer la fisiología, no podemos manejar la patología sin conocer la parte anatómica. Esto lo traigo, este es un corte sagital, como para que ustedes vean la relación, porque ese es otro de los casos. A nosotros nos forman anatómicamente y nos hacen ver que la cavidad bucal está por acá y el agujero magno está por allá, no sé, en Colombia, y resulta que eso está todo muy cerca, todo muy cerca. Ustedes pueden percatarse aquí, fíjense ustedes, aquí está la cavidad bucal, aquí tenemos ya las fosas nasales. El techo de la cavidad bucal es el piso de las fosas nasales. Pero fíjense ustedes, aquí tenemos nosotros las apófisis pterygoides, y estas apófisis pterygoides pertenecen al hueso central de la base del cráneo. Y entonces nosotros creemos que eso está muy lejos, y no es verdad. Esto está estrechamente vinculado. Encima de esto, aquí ya tenemos nosotros, ¿qué será? Los senos esfenoidales. Fíjense ustedes dónde está la silla turca, donde va la hipófisis, la adeno y la neurohipófisis. Y ¿dónde? Miren ustedes la apófisis estiloides. Hoy no se debe hablar de apófisis, sino de procesos estiloides. Entonces, lo que quiero connotar, aquí tenemos un seno frontal,
porque es parte de lo que nos compete hoy. Pero lo que quiero connotar aquí con esta lámina es la vinculación que tiene nuestra cavidad bucal con nuestras fosas nasales y viceversa, y el resto de la fosa cerebral anterior. El techo de las fosas nasales es fosa cerebral anterior. Entonces, la formación tenemos que necesariamente ya comenzar a hacer cambios paradigmáticos para ver el organismo como un todo, no como parcelas superpuestas. Esa es la intención de esta presentación. La siguiente, por favor. Aquí mismo. Ok. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, la relación de las fosas nasales con las cavidades orbitarias. Patologías que se observan aquí probablemente invadan las cavidades orbitarias porque están estrechamente relacionados. La pared lateral de cada fosa nasal está la lámina papirácea que se comunica con las cavidades orbitarias, ¿no? Vamos a cambiar. Aquí tenemos una vista caudocefálica, ¿verdad? En donde estamos observando algo bien importante, como es el techo de la cavidad bucal con sus láminas horizontales del hueso palatino, las láminas palatinas del hueso maxilar, y tenemos las láminas horizontales del hueso palatino, ¿sí? Aquí tenemos entonces los senos maxilares, apófisis pterigoides. Miren esta lámina, aquí tenemos nuestra cavidad bucal, aquí tenemos el cavum, y fíjense ustedes la distancia que hay entre la parte posterior, las cuanas, la parte posterior de las fosas nasales y la columna cervical. La columna cervical, parte de toda la columna, simplemente nosotros la podemos tocar o tactar con el índice en la pared posterior de la cavidad bucal. Diga A, y ahí lo que estamos tocando es la columna cervical. Entonces nosotros creemos que la columna cervical está muy distante de la cavidad bucal o de las fosas nasales, y no es así. Continuamos. Bueno, una vista también rápida, buscando las relaciones de la cavidad bucal con las fosas nasales. Mire dónde está el agujero magno, qué distancia puede haber entre esto. Y entonces hay patologías que no las justificamos porque consideramos que están muy distantes del área donde nosotros trabajamos, bien como otorrinos o bien como odontólogos, ¿no? Fíjense ustedes esta lámina. Aquí tenemos las cuanas, techo de cavidad bucal y piso de fosas nasales, senos esfenoidales. Aquí tenemos las apófisis pterigoides. Fíjense ustedes este ganchito que está aquí en la lámina medial de la apófisis pterigoides. Ese ganchito, eso pareciera que está allí porque la naturaleza se equivocó. No, eso tiene un fin extraordinario. Nosotros tenemos en el paladar blando, es que no puedo separar la parte de la estomatología de la parte del otorrino, ¿saben? Lo tengo todo mezclado allí. Ahí está el músculo, el tensor del velo del paladar, lo que llamaban periestafilino externo. Y entonces él hace su inserción y da una vuelta para venir a buscar el paladar blando. Esa es la importancia que tiene ese espolón allí. Bien, esto es un poco más de lo mismo. Esto lo traigo con el propósito de que ustedes sepan que dentro de las fosas nasales, el techo de las fosas nasales está representada por el etmoides. Entonces a nosotros el etmoides, eso es un hueso que está ya, forma parte del cráneo. Y nosotros, señores, está allí en fosas nasales y lo vemos con un espéculo, abrimos y vemos parte del etmoides. ¿Y qué importancia tiene estar bien claro en esto? Esto que están observando ustedes aquí, que es la lámina cribosa del etmoides, esta es la lámina perpendicular del etmoides, y la lámina perpendicular del etmoides no es otra cosa que el tabique nasal.
el tabique nasal, es la lámina perpendicular del etmoide. Sí, es verdad, esa es la parte ósea del tabique nasal, porque tenemos una parte cartilaginosa, y la parte cartilaginosa tiene que ver mucho con el desarrollo del macizo cráneo cérvico-facial, porque existen una cantidad de teorías, entre ellas la teoría de Scott, que para el desarrollo del macizo craneofacial, la teoría de Scott tiene muchísima importancia, ¿no? Entre otras, ¿no? La de Schiller, la de Moss, muchas otras teorías, ¿no? La siguiente es esta, ¿no? Esta es la parte lateral de las fosas nasales. Fíjense ustedes la importancia de conocer que aquí hay en el techo de las fosas nasales una lámina cribosa por donde emergen los filetes olfatorios, que es esto que está aquí, el bulbo olfatorio, acostadito allí sobre la lámina, sobre el etmoide, sobre la porción cribosa del etmoide. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene esto? Una importancia magna, una importancia capital, porque si aquí hay un síndrome obstructivo nasal, ¿cómo estará la olfacción nuestra? ¿Verdad? Y no solamente eso, la olfacción tiene que ver con el gusto. ¿Y dónde está el gusto nuestro? El gusto nuestro está en las papilas que tenemos en la cavidad bucal, las papilas gustativas, ¿sí? Entonces, estoy intentando correlacionar una cosa con la otra. Aquí tenemos nosotros un ganglio muy importante, que es el ganglio fenopalatino, y fíjense ustedes la relación que tiene con las fosas nasales y con nuestra cavidad bucal. Si nosotros con tiempo pudiéramos desarrollar las diferencias que hay entre una neuralgia trigeminal y una neuralgia de Schluder o del ganglio fenopalatino, esta imagen sería extraordinaria para poder explicar eso. Esto para recordar algunas cosas en el área de la patología oral. En patología oral nosotros hablamos de adenomas, entre una inmensa cantidad de patologías que existen, que como bien lo saben ustedes, pero nosotros nunca podemos hablar de un adenoma de la línea que va de canino a canino hacia adelante, porque ahí no hay glándulas salivales, ahí no hay glándulas de ningún tipo. Entonces es imposible que una neoplasia o una tumoración, porque hay que hacer la diferenciación entre neoplasia y tumor. Un tumor es cualquier crecimiento de tejido u órgano, pero no necesariamente es una neoplasia. No necesariamente. Existen neoplasias que son tumorales, que son exofísticas, eso es otra cosa. Pero acá, cualquier lesión que esté por encima de esta línea, así por delante, buscando los incisivos, no puede hablarse nunca ni de un adenoma ni de un adenocarcinoma. Ahora, de allí para atrás sí. Continuemos. Ver. Diagnóstico por imágenes. ¿Cómo va el tiempo mío? Bien, miren ustedes, les traigo esto. Esto es una rayos X simple de Kabum, termina en M, o de rinofaringe, que llamamos también, perdonen ustedes si estoy interrumpiendo, de Kabum o rinofaringe, se llamaba también una de perfil. Allí nosotros vamos a observar esta imagen bastante densa, que así lo llamamos en medicina para los que son médicos, y nosotros en odontología la hicimos de mayor densidad, o radiopaca, perdón, no radiolúcida. Ustedes pueden observar en una placa de esta, que es la que está al alcance de la mayor parte de la población, que no tienen los recursos para hacer tomografías y resonancias, nosotros enviamos una placa de esta y aquí podemos observar nosotros el paladar duro y esto que viene acá es el paladar blando. Lo que está por detrás, en forma más densa, en forma radiopaca, no es otra cosa que las adenoides. Adenoides tenemos todos los seres humanos. Lo que no debe haber es una hipertrofia adenoidea, porque las adenoides no es más que un tejido linfoideo que conjuntamente con las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales constituyen un anillo que se llama anillo de Waldeyer, y eso es un tejido linfoideo que representa en un inicio
en el recién nacido hasta determinada edad, representa es un medio de defensa del organismo. Pero por ello no significa que si nosotros tenemos una amigdalitis a repetición, ¿verdad? 5, 7, 10 ataques amigdalinos por año y tenemos unos títulos de antiestreptolicinas elevados, no vamos a proceder porque vamos a quitarle defensas al organismo. Eso no es verdad. Existe todo un tejido linfoideo. El anillo de Waldeyer involucra tanto la parte de adenoides como la parte de las amígdalas palatinas, de las amígdalas linguales y toda la faringe. Tiene una red linfoidea para proteger defensivamente, pues, inmunológicamente al organismo. Estas plaquitas vienen con el propósito de, pues, que de esta placa que la conocemos los odontólogos muy bien, que es una panorámica. Siempre he ido en contra de esta placa cuando pretenden hacer una panorámica para hacer diagnósticos a nivel de articulación temporomandibular, ¿sí? Pero que nos da, como lo dice el nombre, panorámicamente una información. Cuando queremos algo más preciso, pues ya sabemos los odontólogos sobre qué placa deberemos enviar, si es una periapical, si vamos a enviar una oclusal, si, en fin. O un combi, hoy en día pues está muy a la mano. Fíjense ustedes, esto lo traigo con el propósito de que ustedes miren, aquí están, cuando tengamos una placa así, especialmente para los que están comenzando en el área odontológica, cuando tengamos una placa de este tipo, vayámonos primero a procurar las dos cavidades orbitarias. Una vez que nosotros nos ubicamos en las dos cavidades orbitarias, vamos a buscar el tabique nasal, que es este que está acá. Entre el tabique nasal y las cavidades orbitarias, aquí nosotros vemos como un panal de abeja. Esos son los senos etmoidales. Los senos etmoidales. Si nos vamos hacia arriba, todo esto viene a representar los senos frontales. Senos frontales. Y acá abajo de la cavidad orbitaria tendremos los senos maxilares. Entonces tenemos senos maxilares, senos etmoidales, senos frontales. No logramos apreciar aquí los esfenoidales porque esas se ven en aquella placa que no sé si la siguen mencionando como tal. O sea, la mentonazo a boca abierta, que la llamaban Batters, ¿verdad? Esa placa a boca abierta nos permite nosotros ver los senos esfenoidales, probablemente lo vamos a ver ahorita. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Que nosotros nos vayamos primero a cavidad orbitaria para dar la lectura adecuada, tabique nasal, entre los dos, aquí esta área donde hay ciertas zonas radiolúcidas, son las celdillas etmoidales, está el etmoides. Y en la parte superior, el seno frontal. La parte inferior de la cavidad orbitaria, o seno. Esto que observan ustedes aquí, una radiopacidad que nos está indicando que hay una patología, bueno, que no vamos a entrar en detalles, que esto pudiera ser, que les digo, un osteoma en el seno frontal, pudiera ser. Y es importante que tengan claro que en los niños, estamos hablando en las edades de recién nacido, la edad escolar, más en el recién nacido, estos senos frontales no están desarrollados, como y el resto de los senos tampoco, porque los senos se desarrollan por neumatización. Si nosotros no respiramos adecuadamente, esos senos paranasales tampoco se desarrollan porque ellos crecen precisamente, repito, por neumatización. Si no hay aire, no hay crecimiento de los senos. Y si no hay crecimiento de los senos, la cabeza no es que pesa menos, la cabeza comienza a pesar más. Y cuando hablo de cabeza estoy hablando de cráneo y cara. Entonces, si la cabeza pesa más, la lordosis que nosotros tenemos a nivel cervical se tiende a rectificar. Y al rectificarse la columna cervical, para tratar de sostener, yo me coloco una cosa acá en la cabeza, tengo que buscar el equilibrio. Entonces la cabeza pesando más, la columna cervical tiende a rectificarse. Al rectificarse la columna cervical, señores, la dorsal responde a la modificación de la cervical y la lumbar responderá
a la rectificación de la dorsal y así sucesivamente. Y las articulaciones coxofemorales, ¿qué pasará con ellos? También se alteran, y se alteran entonces los miembros inferiores. Y allí en donde dice uno, ¿y por qué el pie plano? ¿Y por qué la enuresis nocturna? Porque es que hay alteraciones a nivel de la columna, y a nivel de la columna nosotros tenemos en toda esa columna, como lo dije al inicio, el sistema simpático que viene a componer el neurovegetativo. Y entonces a nivel dorsolumbar existen unos nervios que se llaman los nervios, siempre se me da ese nombrecito, empieza con P. Bueno, hay unos nerviositos que dan la función simpática a la vejiga y se altera y empieza la vejiga a perder los esfínteres, a perder, y comienza la enuresis nocturna y la incontinencia urinaria, ¿no? Ya les diré el nombre de los ¿cómo se llama? De los nerviosillos eso. Bien, fíjense ustedes, aquí tenemos otro tipo de placas. Aquí ven ustedes el tabique nasal. Aquí tienen ustedes los senos maxilares. Los senos himoidales, como les decía, están entre la cavidad orbitaria y el tabique nasal, estos que están acá. Aquí van a ver ustedes este cornete. Esto es importante que lo sepan, que el cornete inferior en las fosas nasales no es un hueso que pertenece al etmoides. Por el contrario, el cornete superior y el cornete medio sí pertenecen a las masas laterales del etmoides. El cornete inferior es un cornete totalmente independiente. Y entre el cornete y la pared lateral de las fosas nasales existe un espacio que se llama meatos. Entre el cornete inferior y la parte lateral de las fosas nasales, un espacio se llama meato. Meato inferior, si es en el cornete inferior, meato medio, el cornete medio, y meato superior, el cornete superior. Esos meatos cumplen una función. La función en el meato inferior es que allí desemboca el canal lacrimonasal, que está en el ángulo interno de la cavidad orbitaria. Por eso es que cuando nosotros lloramos, también secretamos lágrimas, así es, secretamos lágrimas a través de las fosas nasales. Pero en el meato medio, en este meato que está aquí, allí desemboca todo el contenido de cada seno maxilar, todo el contenido de las celdillas hemorroidales anteriores y el contenido de los senos frontales en el meato medio. Y en el meato superior desemboca todo el contenido de las celdillas hemorroidales posteriores y del seno esfenoidal. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque es que todas estas cavidades, todos estos senos paranasales, están tapizados de un epitelio pseudoestratificado, ciliado, que tiene una producción de moco permanente, como lo tiene los de la cavidad nasal. Entonces, ¿por dónde van a evacuar el contenido? Tienen que evacuarlo por algún lado. Si se obstruye el ostium, por ejemplo, a nivel del seno del meato medio, al obstruirse el ostium, entonces hay un caldo de moco que es muy propicio para la polulación de los microorganismos, y entonces tenemos las fulanas sinusitis, entre otras patologías, ¿no?, que pudiéramos ver si lo logramos alcanzar. Bueno, aquí tenemos nosotros, fíjense ustedes, aquí la referencia es siempre buscar esta estructura que es el paladar duro con su paladar blando, y en la parte superior del paladar duro esto sería un cornete. Para acá vendríamos a nosotros observar senos esfenoidales. Esto es una exploración anterior de las fosas nasales, en donde podemos ver, esto pudiera ser un pólipo, como esto pudiera ser un cornete hipertrofiado. Aquí esta lámina no tiene mayor explicación. Acá ustedes pueden ver que hay una elevación, una protuberancia que viene de cefalocaudal, que probablemente se trate de un pólipo que viene de fosas nasales hacia cavidad bucal. Fíjense ustedes esta lámina, que
¿Qué opinarían ustedes que es esto? Si este es el techo de la cavidad bucal, piso de las fosas nasales, paladar duro, esto es el paladar blando, y tenemos una hipertrofia adenoidea. Y fíjense ustedes cómo se reduce el espacio del paso del aire. Esto es importante, muy importante tenerlo en cuenta en un momento de un diagnóstico radiográfico. Esta densidad viene de atrás hacia adelante, de atrás buscando el paladar blando, piensen en adenoides, pero es que esta densidad pudiera ir de aquí para atrás, o sea, de adelante hacia atrás. Entonces ya ahí tienen que ustedes que descartar que eso es adenoide. Tienen que pensar en un pólipo en primer lugar, un pólipo de fosas nasales que está yéndose hacia el área de nasofaringe. Aquí tenemos, bueno, vamos a tabique nasal, cornete inferior, meato inferior, cornete medio, meato medio. Esto, aquí tengo yo una discrepancia con mis colegas otorrinos, que esto lo han venido llamando cornete vacío. Y bueno, la formación que me dieron a mí en mi escuela, mis maestros, hacían ver que aquí lo que había, esto que llaman cornete vacío, y efectivamente se ve que el cornete medio no está íntegro, no tiene toda la densidad que debería tener desde el punto de vista radiográfico, se ve con una cavidad en ellas, pero aquí lo que hay es generalmente lo que se llama la bula etmoidal. Son las celdillas etmoidales las que llegan y aumentan de volumen, hacen como especie de una tumoración y producen la obstrucción nasal. Una hipertrofia con este produce una obstrucción nasal, de cualquiera de ellos, del cornete inferior, del cornete medio, del cornete superior. Un desvío del tabique nasal puede producir una obstrucción nasal. Entonces, si hay una obstrucción nasal, ¿cómo están las células del epitelio nasal allí? ¿Tendrán la suficiente oxigenación para hacer su vida? No. Y ahí comienza a haber una hipoxia. Y tenemos que hacer una gran diferenciación entre lo que es una hipoxia y una hipoxemia, porque la hipoxemia puede comenzar aquí, en la hipoxia que hay en fosas nasales, porque no está transitando aire, no se está nutriendo el tejido adecuadamente. Al no nutrirse el tejido adecuadamente, hay un sufrimiento. Se establece que un proceso inflamatorio que puede ser transitorio, ¿sí? Si el organismo logra adaptarse o reacomodarse o de alguna manera volver a su normalidad, bueno, volver a la normalidad y la hipoxia desaparece. Pero si se hace eso crónico, comienzan entonces aquella cascada de las citoquinas a viajar por torrente circulatorio y comienzan a hacer no solamente hipoxias a nivel de la fosas nasales, sino también en cualquier otra parte del sistema. Y por eso es que hoy la parte más moderna del otorrino habla de las hipoxias, las hipoxemias sistémicas con alteraciones metabólicas, neurológicas, bueno, que ni se imaginan, que vamos a intentar a ver si logramos con el tiempo abarcar eso. Bueno, aquí este seno maxilar ocupado con una patología que, bueno, es cuestión de ir dilucidando poco a poco. Acá tenemos también este seno maxilar. Fíjense cómo están los senos etmoidales, también tomados. Tabique nasal. Vamos a ver si aquí tienen una sinusitis. Mire cómo hay una ruptura del tabique aquí. ¿Sí? Esta es una lámina, bueno, un poco más de lo mismo. Vamos a ver si entramos en el tema en cuestión. Esto es
un introito, como ando yo ahí. Bueno, inspirar. Nosotros tenemos dos procesos, de inspiración o de expiración. En la inspiración, el aire se inhala de una manera lenta, con contracciones de que el diafragma se contrae, ¿verdad? Buscando las maneras que la cavidad torácica se amplíe y para que entonces los alvéolos pulmonares puedan captar y hacer el intercambio gaseoso adecuado. Entonces, la inspiración lleva inhalar aire, contracción de músculos, expansión de la caja torácica, reducción de la presión de aire y flujo de aire. Por el contrario, en la expiración es una expulsión de ya el oxígeno consumido en forma de dióxido de carbono y es mucho más rápido, se relaja el diafragma y aumenta la presión de aire y el flujo de aire. Vamos, es un poco más de lo mismo, como para que vean la diferencia en cómo se comporta el tórax y el diafragma en un lado y en el otro en el momento de la inspiración y de la expiración. Aquí, esto para mí resulta que es importante que señalarlo y puntualizarlo ante todos los colegas. Todavía dentro del área de la medicina y en el área de la odontología no sabemos diferenciar de dónde a dónde va la nasofaringe, de dónde a dónde va la orofaringe y de dónde a dónde va la hipofaringe o laringofaringe. Yo la referencia, allí lo tengo descrito, pero se los voy a explicar en una figura. Si van a tomarles, se le pueden tomar fotos de eso. Sí. Esto no lo van a conseguir en cualquier texto. Sí, no lo van a conseguir en cualquier texto. Bien, fíjense ustedes, ¿cuál es la clave para diferenciar naso, oro e hipo? La nasofaringe es todo lo que quede por encima de esta línea imaginaria que va desde el paladar duro hasta la columna cervical. Esto, si uno traza una línea aquí, allí está mal dibujado, porque el azul está representando la nasofaringe y no debe estar por debajo de esta línea imaginaria del paladar duro. No debe estar. Nasofaringe está en una línea imaginaria que va de paladar duro hasta columna cervical, de allí hasta la base del efenoides, hasta la base del cuerpo del efenoide, porque esto que tenemos nosotros aquí es efenoide. Este es el seno efenoidal. Y fíjense ustedes, cuando nosotros estudiamos anatomía, el seno efenoidal quedaba por allá lejísimo, ¿no? El efenoide. Aprovecho de decirles que en la actualidad hay algo que está recién salido del horno, que es el síndrome del seno efenoidal. Se los doy como clave para que lo procuren. Eso está en el tapete ahorita, en donde la patología es la clínica está dada por alteraciones a nivel de la hendidura efenoidal, porque es que el efenoide se comunica con la cavidad orbitaria para dar paso aquí a la rama oftálmica, o sea, la primera rama del nervio trigémino, el B1, pues, para dar paso a B2 por el piso de la cavidad orbitaria. ¿Y por dónde pasan para llegar al techo o al piso de la cavidad orbitaria? Por la hendidura efenoidal. Y entonces allí está prácticamente la patología del síndrome del hueso efenoide hoy en día. Entonces, repito, una línea imaginaria que va de paladar duro hasta la columna cervical. Hay otra línea imaginaria que va desde ese sería el techo, la primera que trazamos. Ese sería el techo ¿de qué? De la orofaringe. La orofaringe entonces sería del piso de la nasofaringe hasta una línea imaginaria que va desde la lengua hasta la columna cervical. Ese espacio es orofaringe. Y debajo de ella tenemos la hipofaringe o laringofaringe. Hago una anécdota rápido. Una colega iba a presentar un trabajo de investigación
en Congreso Nacional y tenía que tocar estas 3 áreas. Bueno, lo que llevaba era un desastre, sin hacer diferencia, porque no nos enseñan hasta dónde llegan las vías respiratorias superiores y dónde comienzan las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores llegan hasta la región de la epiglotis, hasta la región de la glotis, quiero decir, no la epiglotis, de la glotis, hasta la región de la laringe, hasta allí, hasta donde están las cuerdas vocales. Hasta allí llegan las vías aéreas superiores, desde las fosas nasales, desde la narina, de la entrada de cada fosa nasal, hasta las cuerdas vocales. Allí llegan vías aéreas superiores. Y eso es lo que le corresponde al otorrino. Desde las cuerdas vocales hacia abajo, tráquea, grandes bronquios principales, bronquios secundarios, terciarios, alvéolos, eso es para el neumonólogo, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar hasta dónde hablamos nosotros de vías aéreas superiores, desde la nariz hasta las cuerdas vocales. O sea, estamos abarcando toda fosa nasal, estamos abarcando nasofaringe, orofaringe e hipofaringe y laringofaringe, es decir, hasta cuerdas vocales, vías aéreas superiores. Las funciones de la nariz, permitir el paso de aire y, por supuesto, de ese gas noble como es el oxígeno, ¿verdad? Paso de aire. Humedificación. Humedificamos para intentar captar con la humedad todos los cuerpos extraños que inhalamos. Y es la humidificación nada más lo que representa como un medio de defensa ante los cuerpos extraños del exterior. No, tenemos unas fibrillas, nosotros allí tenemos los vellos de las fosas nasales que terminan siendo pelos. Tenemos que diferenciar entre cabello, pelo y vellos, ¿no? Terminan siendo pelos. También nos permite un medio de defensa. Pero es que eso purifica, simultáneamente con humidificar, está purificando ese aire que va a terminar de pasar hacia el aparato respiratorio inferior. Calentamiento a través de que nosotros tenemos en los cornetes tenemos nosotros una mucosa que la recubre. Y esa mucosa que la recubre, entre la mucosa y el hueso, el cornete propiamente dicho, hay un tejido eréctil tal cual como existe en el pene. El pene tiene su erección porque existen unos cuerpos cavernosos que se llenan de sangre y hay la erección. Aquí hay el calentamiento, porque allí hay un sistema de erección, de vascularización submucosa, que permite que los cornetes hagan esto, se inflen o se desinflen. Eso es un medio de defensa que tiene el organismo para proceder a purificar el paso del aire. El frío lo transforma en que el aire sea más caliente para que lleguen ligeramente temperados a los alvéolos pulmonares. ¿Y qué está aconteciendo? ¿Por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque dentro del área nuestra de otorrino, cuando hacemos las turbinectomías o las turbinoplastías, que son las correcciones de estos cornetes, estamos destruyendo la mucosa, la submucosa, y a veces hasta cortamos el hueso. Y al hacer esto estamos alterando nosotros este sistema de calentamiento. Y estamos alterando más que eso, la distribución, cómo debe fluir el aire dentro de las fosas nasales. Esto que acabo de decirles ya se los voy a explicar con más detenimiento. Esto es más estético, aunque tiene repercusiones cardiovasculares. Una buena oxigenación a través de fosas nasales repercute en una buena calidad de oxígeno. Una buena calidad de oxígeno repercute a nivel cardiovascular, es decir, a nivel de corazón y de las estructuras de los vasos sanguíneos. Protege las órbitas, proporciona resistencia. Yo quiero que ustedes sepan que en toda la entrada de las fosas nasales existe un aparato que se llama válvulo. Las válvulas
de la entrada de las fosas nasales, ese aparatico que está allí, eso le da resistencia a que el aire no entre como pudiera yo estar frente a un ventilador y el aire no entre con la velocidad que debe entrar, ¿no? Válvulo vestibular se llama el aparato, es un aparatico, la entradita de las fosas nasales. Entonces, allí hace que se proporcione pues una resistencia diferente. ¿Influye en la personalidad, la forma de las fosas nasales? Pregunto yo. Absolutamente, absolutamente. En la personalidad de la persona. Optimiza la ventilación, la nariz, cede y recupera calor, como ya lo dijimos, y posibilita la olfacción. ¿Por qué posibilita la olfacción? Pues ya lo dijimos que el techo de las fosas nasales exactamente están las raíces del bulbo olfatorio. Aquí, cuando nosotros tenemos causas patológicas, lo primero que tenemos es congestión nasal cuando estamos en presencia de un polen. Entonces, nosotros tenemos unos medios de defensa celulares y humorales desde el punto de vista inmunológico. ¿Para qué? Para intentar que todos estos, el polen, las células de los animales, determinados alergenos externos, no dañen a la mucosa bucal, a la mucosa nasal, porque al dañar la mucosa nasal, repito, se produce una hipoxia. Y la hipoxia trae como consecuencia una inflamación transitoria allí, en el sitio, una hiperreactividad que es primaria, pero que posteriormente se va agravando en la medida del tiempo. Entonces, causas inflamatorias como primarias, inflamatorias de tipo ¿qué? De tipo alérgico, de tipo infeccioso, infecciones bacterianas por hongos, por virus, traumáticas, medicamentosas, endócrinas. Una mujer en gestación normalmente tiene una rinolalia, una rinorrea, porque existe un problema de tipo hormonal. Y viceversa, cuando hay problemas a nivel nasal, también hay problemas a nivel genital, como se lo voy a hacer ver. Causas anatómicas, bueno, desviaciones de tabique, hipertrofia de cornete. En los niños, en los recién nacidos, ya lo van a ver, en los recién nacidos la causa principal son las imperforaciones coanales. Esas imperforaciones, nosotros podemos tener dos entradas anteriores, pero si atrás no tenemos salida, o sea, paso de aire hacia la nasofaringe, tenemos una obstrucción nasal. Y esa obstrucción en el recién nacido puede ser que las coanas estén tapizadas o por hueso, o por mucosa, o por ambas cosas, o en un lado o por los dos lados. Es grave cuando hay una imperforación coanal bilateral y total. Es decir, quiero decir mucosa y ósea. Ya eso lo vamos a ver. Causas de base, cuerpos extraños dentro de las fosas nasales. ¿Quiénes presentan cuerpos extraños en las fosas nasales generalmente? Los niños cuando están en vida escolar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Toda fosa nasal fétida, unilateral y obstructiva permanentemente, piensen primero en un cuerpo extraño en un niño escolar. Unilateral, fétida y permanente, digan ustedes, ahí hay un cuerpo extraño, antes de llevárselo al otorrino. Con seguridad que sí. Síndrome obstructivo, bueno, síndrome ya ustedes saben qué es lo que significa la palabra síndrome, que muchos no lo tenemos muy claro, pero ahí tienen un concepto bien preciso, pues. Un conjunto de síntomas que se presentan simultáneamente independiente de la causa. Independiente de la causa, un conjunto de síntomas. Entonces, en el síndrome obstructivo nasal, además de los efectos locales, tenemos efectos regionales y tenemos efectos a distancia. Nosotros con un síndrome obstructivo nasal podemos tener una hipertensión arterial. Nosotros con un síndrome obstructivo nasal podemos tener ¿qué le puedo decir? Una hipertensión arterial, una diabetes tipo 2, o sea, una resistencia a insulina. Nosotros con un síndrome obstructivo nasal
podemos tener una disminución del crecimiento por bloqueo de la hormona somatotropa por parte de la adenohipófisis. Por un síndrome obstructivo nasal podemos tener una persona obesa. Y ojalá que me dé tiempo a desarrollarles todo esto. Consecuencias de un síndrome obstructivo nasal, se los dejo allí. ¿Perdón? Sí. Se los dejo porque es que le digo, muy rica la patología consecuencial del síndrome obstructivo nasal. Muy rica, extremadamente rica. Yo creo que habiéndome paseado por el área de la estomatología, por el área de la medicina interna, no conozco, por supuesto, hay sus excepciones a toda regla, no conozco una patología que traiga tantas consecuencias y de manera diversa en toda la economía del organismo, como es el síndrome obstructivo nasal. Y allí las tienen todas o la mayoría de ellas. Alteraciones locales, regionales y a distancia el síndrome obstructivo nasal. ¿Qué tenemos nosotros? Hipoageusia o ageusia. O sea, la anterior, ¿la qué? Que si después hay una sesión de preguntas o se pregunta. No, de una vez. Bueno, porque me llamó la atención que dice que hay como alteraciones en el comportamiento social. Sí, cómo no. Porque es que a nivel del sistema nervioso central, nosotros el niño, vamos a trabajar con los niños, el niño es un niño que no tiene voluntad, está distraído. ¿Por qué está distraído? Porque una alteración a nivel de la nariz trae como consecuencia disminución de la audición a través de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? El oído medio, hay otitis medias catarrales que cierran completamente la caja timpánica y no permite la transmisión del sonido. Al no permitir la transmisión del sonido, el niño comienza a aislarse. El comportamiento del niño, el maestro está hablando y el niño comienza a dibujar, a distraerse, a conversar con el otro, porque no está escuchando bien. Eso trae como consecuencia el bullying del niño, y ahí viene la alteración de la interdependencia social entre el niño, sus restos de pares y de no pares. Con respecto al profesor también hay debería haber una interdependencia y no la hay, ¿no? Entonces, si a esto le anexo que nosotros tenemos un par craneal que no todos lo manejamos. ¿Cuántos pares craneales conocemos nosotros a través de todos los textos y cuántos nos enseñaron a nosotros que eran 12 pares craneales? Sí, bueno, resulta que hoy en día se está hablando de un 13º par craneal, que es el par craneal 0, par craneal terminal. Eso es para terminar de complementar la respuesta. Ese par craneal terminal está a cada lado de la apófisis cristagalli, a cada lado de la apófisis cristagalli. ¿Y qué está al lado de la apófisis cristagalli? El bulbo olfatorio con sus raíces olfatorias en el techo de la fosa nasal. Si no estamos respirando bien, ese par craneal 0 se altera. Al alterarse ese par craneal 0, se altera las ferormonas, la atracción que hay entre los seres humanos, y se altera, inclusive se está hablando de que produce esterilidad esterilidad en la mujer. ¿Sí? Entonces, esto trae como consecuencia alteraciones en el ambiente, en la interrelación social. ¿Sí? Como para complementar eso. Eso sin tomar en cuenta la hipoxia que hay a nivel de todo el sistema nervioso central. Porque las células que más sufren, es decir, más lábiles ante la falta de oxígeno es la célula nerviosa, es la neurona. Así es. Tomo en cuenta esto, amigos. Bueno, aquí tienen ustedes disminución de la olfacción,
alteraciones del timbre de la voz, hablamos por fosa nasal, ¿verdad? La N, la ñ, la M, y algunas vocales, por ejemplo, en portugués o en francés, también se alteran, son a nivel de fosas nasales. Deformación del paladar duro, uno trae como consecuencia el otro. Si yo tengo un paladar ojival, ¿qué puede estar sucediendo con el tabique nasal? Tabique nasal, si yo llego y tengo un tabique aquí, me bajan el techo o me suben el piso, el tabique se desvía. Entonces tenemos un síndrome obstructivo nasal producto de un paladar ojival, por ejemplo. Las formas clínicas del síndrome obstructivo nasal son funcionales y orgánicas. Nosotros llegamos y operamos a un niño de adenoides, entonces no le decimos a los padres qué deben de hacer en el postoperatorio. Ese niño continúa respirando por cavidad bucal. Continúa respirando por cavidad bucal. ¿Por qué? Porque no se decodificó la información a nivel de hipocampo, y al no decodificarse y no colocar al niño en actividad para que aprenda nuevamente o reaprenda a respirar por la cavidad nasal, bueno, queda sin problemas orgánicos funcionalmente como un respirador bucal. Yo voy a tratar de acelerar aquí algunas cosas, por ejemplo, esta. Retraso en el crecimiento con un síndrome obstructivo nasal porque la hormona del crecimiento está bloqueada, se bloquea y el crecimiento del niño. Corregir el síndrome obstructivo nasal en un niño de 2 a 5 años es facilitarle el crecimiento estatural. Me voy con otra cosa. Aquí tienen una atresia de un paladar, que hoy en día pues hay la disyunción. Yo tengo ahí algunas inquietudes con estas disyunciones, porque la disyunción yo entiendo que se puede hacer a nivel de las apófisis palatinas y las láminas horizontales del hueso palatino. Pero ¿qué está sucediendo con las apófisis pterigoides? Porque las láminas horizontales del hueso palatino están unidas a las láminas perpendiculares del hueso palatino. Y esas láminas perpendiculares, ¿con quién están unidas? No están unidas con las apófisis pterigoides. Y si esas láminas se movieron, las apófisis pterigoides, ¿qué estará pasando con ellas? ¿Y qué estará pasando entonces con el cuerpo del efenoide respecto a la apófisis pterigoides? ¿Y qué estará pasando con los músculos que están originándose en las apófisis pterigoides? Verbigracia, el periestafilino, sí, el periestafilino externo también, pero los músculos masticatorios, por ejemplo, el pterigoideo, exacto, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. ¿Qué estará pasando con ellos? Entonces hay que hurgar un poquito en eso, ¿no? Bien, aquí bueno, esa es mi señora esposa que es ortodoncista y hemos hablado respecto a eso. Miren ustedes ese tórax, eso es un tórax de un paciente que tenía una obstrucción nasal del lado izquierdo. Miren la obstrucción nasal del lado izquierdo. Miren cómo está el tórax del lado izquierdo. Pero es que no es nada más allí. Miren este niño, un respirador bucal. Miren este niño, cómo se deformó desde el punto de vista de la columna cervical, cómo está ese tórax de ese niño, ese abdomen de ese niño. Al alterarse esta estructura toracoabdominal, se altera también la respiración, es decir, se entra en un círculo vicioso. Vamos a ver si les puedo traer aquí alteraciones metabólicas, por ejemplo, porque esto me hubiese gustado desarrollarlo, pero es que es muy extenso el tema, la temática se las trae. Tenemos alteraciones metabólicas múltiples. Yo les voy a mostrar por aquí. Y bueno, todo el mundo hoy en día habla de la apnea del sueño. Allí terminamos nosotros después de haber tenido un síndrome obstructivo nasal con una apnea del sueño. ¿Y qué se está haciendo con la apnea del sueño? Colócamele un DAN, un dispositivo de avanzado mandibular. O llega el otorrino y hizo una turbinectomía y continúa el problema. Se están haciendo incluso epiglotectomías. Es una cosa impresionante. Y no hay nada todavía definitivo. ¿De dónde se inició eso? De una hipoxia a nivel de fosas nasales que
todas esas citoquinas viajaron a través del sistema circulatorio, ¿verdad? Porque es que los vasos sanguíneos con esas citoquinas, producto del estrés oxidativo, liberan radicales libres, y esos radicales libres van a las paredes endoteliales y alteran el endotelio. Y al alterar el endotelio, señores, allí puede venir cualquier cosa, microcoágulos con accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Estoy tratando de darle ligereza a esto. Fíjense ustedes en las alteraciones metabólicas, las hormonas que se disparan cuando tenemos nosotros un síndrome obstructivo nasal, la lectina, la adiponectina, la grelina, y eso hace que el paciente se vaya haciendo cada vez más obeso. Si tiene un substrato de obesidad, peor aún, peor aún. Entonces, ¿quién habla del síndrome obstructivo nasal sin poderlo conectar con el resto de la economía? Muy difícil, muy difícil. Bueno, señores, yo voy a terminar producto de que el tiempo atenta contra mí. Alteraciones neurológicas, doctora, fíjense ustedes, incapacidad de efectuar cálculos sencillos, problemas de aprendizaje, disminución del rendimiento escolar, déficit de atención, memoria y funciones ejecutivas, hiperreactividad, irritabilidad del niño. Entonces, ¿cómo puede ser ese niño hacer una interacción social? Y si concluyó diciéndole lo siguiente, no quisiera concluir, ¿no? Pero sí, iba a decir algo. ¿Cómo puede tener una relación social una persona que no está bien oxigenada, que tiene todo este tipo de alteraciones a nivel sistémico? Es imposible. Entonces, esto es lo que hoy en día está en boga. Los linfocitos, cuando penetró el patógeno, se activan los linfocitos THO, es decir, los que están circulando normalmente, que se llaman los linfocitos de Helper. Y esos linfocitos, a su vez, estimulan otro tipo de linfocitos que son los TH1, cuando la patología es dentro del organismo y no de fuera. Cuando es de afuera, entonces los THO y estimulan a los TH2. Y esos son los que en cascada se viene el ácido araquidónico, todas las sustancias histaminosímiles, etc. Bueno, no sé, aquí tienen, esto es lo último que hay en el área de los inmunomoduladores. Tienen para tratar de inhibir todo este tipo de citoquinas, las citoquinas proinflamatorias, las hematopoyéticas, las citoquinas estimuladoras o activadoras de los linfocitos, las citoquinas que inhiben los leucotrienos adyacentes. Bueno, esto es ya la parte inmunológica, esto es lo que tenemos últimamente. ¿Qué podemos utilizar? Esteroides, antihistamínicos de segunda generación con propiedades inflamatorias, no los de primera generación. Allí tenemos, les coloco yo algunas de ellas, la desloratadina, que es muy conocida, es muy buena. Y los antileucotrienos, aquí tenemos algunos de ellos. El Montelukast ya lo conocemos en la época del COVID, no sé si está en el mercado todavía. Bueno, y de estos dos inferiores, se consiguen acá en Colombia, tengo entendido a través del doctor Garzón. Nosotros no lo conseguimos por allá, les digo yo, por el centro del país. Son muy buenos, vienen en spray, es preferible utilizar el spray sublingual durante 2 aplicaciones diarias
durante 3 meses, por lo menos, y ayudan a reactivar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es decir, todo paciente con menos de 5 años o con más de 65 años deben utilizar este Inmunotest y el Inmunocol. Señores, yo les agradezco la atención. De verdad, yo les pido disculpas porque yo hubiese querido hacer algo mejor en mayor tiempo. Esto hay que explicarlo con más detenimiento, con más cariño, porque lo importante es que llegue, ¿no? Les invito a que visiten la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Y la otra cosa, mire, yo vengo diciéndole aquí a este señor, ¿verdad?, que tiene que mover las redes sociales. El año pasado le hice una entrevista y bueno, yo creo que me va a tener que convertir en su social media. Porque es Estamos a la hora. que contenido como este esté en las redes sociales. Y bueno, este es un obsequio que le vengo preparando desde hace meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A mi mentor y a mi papá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Bueno, vamos mientras montamos la conferencia del doctor Moses, entonces si quieren vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. Y vamos a hacer unas preguntas. ¿Quieren preguntas? Sí. ¿Quieren hacer preguntas? Qué bueno. Si quieren hacer preguntas, Pero el año pasado estuve en el Congreso aprovechen. Nacional y era la primera vez que vi una conferencia de esta índole desde el punto de vista, no sé si usted estaba ahí, doctor. Posible. El año pasado estaba la doctora Verónica, que es como la pionera, no sé si conoce a la doctora. Gracias, muy amable. A la doctora Verónica. Verónica. Ella estaba haciendo un programa en España o acaba de llegar de España en esta área. Entonces vi ese grupo, me pareció muy interesante. Les pregunté a ellos que si ellos iban a dar una formación con respecto a eso. Es un grupo multidisciplinario que participó en el Congreso de Odontólogos, no sé si en el Congreso ahorita pasado. Verónica de Abreu. Verónica. ¿Qué está con la plana? Ajá, sí. Entonces, mira, de verdad que nosotros necesitamos saber más, meternos más en ese mundo. Pues. Claro, claro. Claro, cómo no, que es así. Pues, eso fue muy, de verdad que esa conferencia estuvo magistral, porque allí estaba con ese equipo, había un equipo de médicos, otorrinos, Eso. internistas, o sea, fue muy bien preparada esta conferencia. Qué bueno. Yo quiero aprovechar la ocasión que usted me hizo clic. Todos los colegas, está a la orden un doctorado que nosotros iniciamos en la Universidad de Carabobo, para un doctorado que rompe con paradigmas establecidos en el país. Aquí hay 2 doctorados en odontología, uno en la Universidad Central y uno en la Universidad del Zulia en odontología. Pero es decir, nosotros quisimos ir más allá de lo que significa odontología, o sea, estudio del diente. Nosotros hablamos de un sistema estomato-cráneo-cérvico-facial. Es que aquí está plasmado, ahí está plasmado. Y los que son doctores están invitados para un PhD que vamos a iniciar en la facultad. Ya lo tenemos estructurado para todos los profesores que son doctores o no profesores que son doctores. Tenemos ese PhD a la orden. ¿Sí? Ahí estamos totalmente a la orden. Perdón. Comunicarnos. La decana. Anoten mi número telefónico, anótenlo si lo quieren. 0414 437 1895. ¿Sí? Estamos a Ibrahim Rodríguez. Hay algo interesante con respecto a los otorrinos, que siempre me ha preocupado. A ver. Los otorrinos, cuando como cita enviamos los pacientes a los otorrinos nos intervienen, están todos, pero hasta ahí llegan. Nunca le hacen rehabilitación respiratoria. ¿Por qué los otorrinos no hacen rehabilitación respiratoria? La formación, mi querido colega, la formación de nosotros. Yo le puedo decir con propiedad
que yo hice 3 años de otorrino, haciendo guardia cada 72 horas, de 24 horas en el mundo hospitalario, y he visto cursos de especialización de otorrino aquí en el país, en donde entran a las 7 de la mañana y a las 12 del día están ya en su casa. Ahí le doy todas las respuestas. Ahí le doy todas las respuestas. Así, estoy de acuerdo. Claro, muchos de esos pacientes no nos llegan a nosotros porque no son pacientes que tienen problemas ortodoncia. Así es. Nosotros no podemos rehabilitar. Eso es. Los pacientes que sí tienen problemas, por supuesto, utilizamos aparatos miofuncionales y los rehabilitamos en terapia miofuncional. Sí. Le doy toda la razón. Es más, uno de los mensajes que permanentemente doy en la facultad al área de ortodoncia, y antes era ortopedia, ortodoncia, sigue siendo, es que el que no respira bien, no esperes un buen resultado en tu tratamiento de ortodoncia. Entonces, mi recomendación ante usted, y asumiendo la responsabilidad que como otorrinos no nos preparan para ello, hágalo usted, ponga usted a sus pacientes a hacer ejercicios aeróbicos, pero no de natación. De hecho, parte de las terapias que nosotros utilizamos y promovemos son terapias miofuncionales para mejorar la respiración. Excelente. Y sostenerse y apoyarse también en el fisioterapeuta, ¿sí? Porque muchas veces la respiración depende de problemas obstructivos nasales, sino, como les dije, hay problemas de tipo funcional. Hay personas que, oye, el bendito celular, bienvenido sea, porque es bastante útil que es, pero estamos haciendo esto, y con esto que estamos haciendo, modificación, al modificar nosotros la columna cervical, mi querido colega, estamos modificando toda la estructura del sistema estomatocráneo cervicofacial. No, por Dios, a la orden. Yo no